Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veis. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo a través de todas nuestras redes y canales: YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y muchas más. En esta ocasión estamos con Sergio Mejía, y vamos a tener una entrevista titulada ¿Con qué alimentas tu cuerpo? Así que bueno, os voy a contar un poco más sobre Sergio antes de darle paso. Sergio Mejía es médico especialista en cardiología, trabaja con medicina holística y terapias complementarias. Además ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Pues ahora sí vamos a darle paso a nuestro querido invitado. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Elena, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos los que nos ven. Gracias por estar aquí, es un placer estar en Mindalia. Genial, pues es un placer también para nosotros, por supuesto. Y vamos a abrir esta entrevista por el qué, ¿vale? Siempre el qué comemos, porque es curioso, Sergio, supongo que tú también compartes esta visión, y es que hoy en día hay un montón de teorías sobre la alimentación saludable y puede que estemos un poco perdidas, un poco perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué comemos, ¿no? Dependiendo de cómo es cada persona, dependiendo de lo que hablábamos también de estas corrientes. Cuéntanos un poquito. Sí, en el tema de la medicina integrativa, cuando te metes a fondo, vas a ver que hay una constante y es que todos los médicos integrativos acabamos hablando de nutrición, estudiando nutrición, hablando de la dieta, de modificarla. Y eso no es nuevo, o sea, es completamente hipocrático, la frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, no es gratuita y no era una especie de eslogan, es de alguien que conocía la medicina desde sus más profundas raíces, a las que yo creo que nos apetece volver. La sociedad quiere salir un poco de este mundo de enfermedad en el que nos encontramos metidos, y la primera fase es intentar reconectar. Si vemos otras culturas ancestrales, y por ancestrales son culturas que llevan más de 5 o 10 mil años entre nosotros, en el planeta, podríamos acudir a la Ayurveda, y todo aquel que quiera meterse en la Ayurveda a fondo va a encontrarse con un estudio profundo de la morfología de cada persona, lo que llaman ellos los doshas, y cómo hay alimentos para cada dosha. Qué tipos de alimentos, si son calientes, si son fríos, si son secos, si son húmedos, dependiendo de las características de cada persona. Y en la medicina china, otra, vamos, milenaria, también se habla de lo mismo. Ahora entonces vivimos un mundo muy complejo en el que surgen un montón de teorías encontradas, en el que nos ha vendido durante el siglo XX pues, un montón de supuestamente alimentos hechos en industrias, fabricados, que se venden como sanos. Y un poco va por ahí, por la historia de que el hombre en su camino de reconexión, desde la medicina integrativa, desde la medicina holística, desde la recepción del ser humano como un ente más completo, vamos a tener que abordar este tema a profundidad. Es decir, ¿qué hay que comer? Y puede no ser sencillo, porque si aquí enlazamos con la medicina ambiental, nos damos cuenta de que prácticamente todo está manipulado, procesado, de alguna manera intoxicado. Los alimentos naturales son pasados por herbicidas, pesticidas. O sea que en un entorno en el que la cosa está bastante tóxica, tenemos que aprender a recuperar esa conexión con la naturaleza, y acudiendo a una cosa que habla la Ayurveda, que son los alimentos sádvicos, son aquellos en los que tú puedes rastrear fácilmente el contacto que ha tenido ese alimento con el sol. Si tú más o menos compruebas o piensas en el sol que da a una manzana, es fácil. El sol que da a una fresa es fácil. El sol que da a una zanahoria también puede ser fácil, y así con todas las plantas. Pero si vemos unas galletitas que vienen de no sé dónde, dice, ahí cuando ha entrado el sol, cuando hay energía. Aquí este es un tema que es muy individual, y el qué comemos tiene que ser una preocupación general, y que te pongas a mirar ingredientes más que macronutrientes hoy en día. Uh -huh.
Qué interesante el ejemplo que das con el sol, cierto. Además, la Ayurveda es muy interesante. Yo sí he estudiado un poco de Ayurveda y funciona un montón, por ejemplo, por poner un ejemplo. Así que bueno, una vez que ya sabemos un poquito el qué, ¿no? O dónde investigar, vamos a continuar con el por qué, Sergio, si te parece. Que iría un poco enfocado a qué relación tiene el alimento, pues un poquito con nuestra psique, nuestras emociones y nuestra energía física también, ¿no? Cómo opera. Sí, ¿por qué comemos? Y ya haciendo la pregunta individual a cada paciente o a cada individuo que nos pueda estar viendo, es muy bueno hacerse esa pregunta. ¿Por qué como yo? Tú plantéate a cualquier hora, es decir, puede ser la hora de lo que llamas merienda, es media tarde, y te entran ganas de comer. Te vas a la cocina y pillas lo primero que encuentras. Puede ser algo sano, que duda cabe, puede ser una pera, puede ser una manzana, unos dátiles, o también puede ser un trozo de chocolate industrial lleno de azúcar y de leche y de un montón de cosas que sabemos que no son del todo buenas. ¿Por qué comes? Aquí entra el tema del hambre emocional. Muchas veces esas ganas de comer que tenemos las confundimos con hambre. Y cuando estamos en consulta decimos, es que mi cuerpo me lo pide. Cuando tenemos un conflicto de orden emocional, siempre empezamos a usar una tercera persona. Es que es mi cuerpo, es que es mi cerebro, es que es mi mente. Es muy bueno asumir la responsabilidad individual y decir yo. Es decir, a mí me apetece ir a comer en este momento. Y he de reconocer que a lo mejor lo que estoy sanando en ese alimento, en ese bocadito, en ese dulce que va a llegar al cerebro y va a producir una respuesta, digamos, una recompensa instantánea. No hay una necesidad biológica de ese nutriente, hay una necesidad emocional. Es un mito conocido de que el chocolate, digamos que suple carencias de tipo afectivo. Y hoy en día eso está a la orden del día. Los miedos, el aburrimiento, la necesidad de afecto, muchas veces y generalmente de forma inconsciente, los solucionamos comiendo, dándonos una recompensa de tipo físico. Eso se puede convertir en un problema. Hoy en día la sociedad occidental está malnutrida por exceso. Es muy difícil morirse de hambre, o sea, hay que pasar una temporada muy larga para que el cuerpo se quede realmente sin recursos energéticos. Es muy importante entonces, después del qué, preguntarse el por qué. ¿Por qué estoy comiendo yo? ¿Por qué me apetece desayunar siempre lo mismo? Y aunque me digan que me inflama, que es tóxico, prefiero decir, no me lo creo y me voy a buscar otra corriente que me diga que sí, que esto realmente no es tan malo, porque lo necesito, porque tengo un apego que es más de tipo emocional. Ese por qué es bueno en el entorno en el que estamos hablando de la nutrición, sacarlo a flote. ¿Por qué quieres comer? ¿Es porque realmente necesita tu cuerpo esos nutrientes o es porque hay una emoción en ti que no está trabajada y que te lleva a la cocina de cabeza? Y otra cosa es que también necesitamos comer para celebrar. No siempre es el entorno triste, de falta de afecto. Estamos muy acostumbrados también, porque se nos ha programado para eso, que después de trabajar hay que quedar a comer con los compañeros y luego vendrá el tema del alcohol. Que tenemos que celebrar algo, siempre es en torno a banquetes o píparos llenos de comida y siempre encontramos a lo largo del año la Navidad porque es Navidad, luego en la primavera pues porque están las comuniones, los cumpleaños, las bodas, luego en el verano porque el heladito del verano, luego en el otoño porque no sé qué, luego en la Semana Santa. En fin, hay un montón de excusas para que acabemos siempre en torno a una mesa comiendo y eso está bastante programado en nosotros. Es importante entonces aprender a desconectarlo, porque otra frase de Hipócrates es, al ser humano las enfermedades le entran por la boca. O también lo decía de otra manera, la muerte empieza por el intestino. Tenemos que hacer las paces con la forma que tenemos de alimentarnos. Y conectarnos con la naturaleza supone acudir a ella, a la madre naturaleza, como fuente primera de nutrientes, de alimento, de ingredientes sanos. Interesante también.
La próxima pregunta era el para qué comemos, que claro, también ya has comenzado tú a hablar un poquito del para qué, ¿no? Y me parece interesante, entonces, bueno, ya está respondida, a no ser que quieras añadir algo ahora próximamente. Y ahora ya sí sería, ¿qué cantidad, a qué horas, ¿no? Porque hemos hablado también últimamente, incluso aquí en Mindalia en el canal han venido personas a hablar de, bueno, de herramientas como el ayuno intermitente y demás, también del tema de la cantidad. Nos han dicho muchas veces, Sergio, que también tenemos que comer 5 veces al día. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? El para qué comemos, más que una recomendación que tuviera que dar yo, es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Para qué como yo? Y la respuesta debería ser para nutrirme. Sería muy interesante entonces que cada uno pudiera coger una especie de microscopio virtual y pensara en las células de su cuerpo, de cada uno de los tejidos, y le preguntara a la célula, oye, ¿en esto que yo me estoy comiendo encuentras algún nutriente? Si la pregunta es respecto, por ejemplo, a un agua con limón por la mañana antes de desayunar, pues la célula posiblemente te diría, sí, estoy muy agradecido porque resulta que ese limón está lleno de vitamina C y la vitamina C para nosotras es fundamental y el cuerpo humano no tiene la capacidad de producirlo. Es una vitamina esencial, es decir, siempre tiene que venir de fuera y en las células te agradecerían. Además, me has mandado agua. El cuerpo es 70% agua. Necesito limpiar mi espacio extracelular para que eso se mantenga limpio, vivo, que yo pueda tener un intercambio de nutrientes y de excrementos hacia afuera. O sea que sí, te agradezco mucho que te hayas metido este vaso de agua templada con limón. Sin embargo, hagamos la misma operación. Hablamos con la celulita después de habernos metido una de estas bebidas refrescantes de extractos, para no hacer ninguna publicidad concreta, pero todos sabemos que estamos rodeados de eso en el mercado. La célula te diría, pues mira, majo, no me has hecho ningún favor, me has mandado ahí una dosis de agua carbonatada, me has mandado una dosis de ácido fosfórico y depende del tipo de lata, pues o me has mandado aspartamo, o me has mandado azúcar, o me has mandado un montón de tonterías químicas. He de informarte, querido dueño de cuerpo, que lo que acabas de hacer es bajar el pH, no me estás mandando ningún nutriente, me estás dejando a mí seca de nutrientes como célula, y luego ahí están los del hígado protestando porque va a más carga para detoxificar. Pues el para qué tendría que ser siempre obtener energía para la vida. Punto. Y esa energía se obtiene por muchas vías. Hay gente que sabe alimentarse de prana. Hay gente que sabe escoger unas fuentes alternativas de energía a la alimentación. A eso llegaremos. Pero en este aquí y ahora en el que estamos viviendo ahora mismo, tenemos que hacer un recorrido amplio de saber el para qué. Cuando alguien llega a la consulta por primera vez y empiezas a contarle lo mal que se está alimentando, pensando que se está alimentando bien, mucha gente entra en shock. Yo pensaba que mi desayuno era sano y haces preguntas a fondo y te das cuenta de que es todo procesado, todo industrial, todo cosas que fomentan la inflamación y por ende el envejecimiento y la enfermedad. Es muy bueno dentro del entorno de la medicina ambiental, yo lo promuevo mucho, ver los ingredientes de las comidas que han pasado por una fábrica y por una industria. De los plásticos, todo lo que viene en un tetrabric está o tiene el riesgo de estar lleno de nanopartículas de plástico. Hay unos investigadores italianos que se dedican a investigar las cosas de la medicina ambiental y han acuñado un tema nuevo que es la plasticochenta. La placenta de las mujeres modernas están llenas de nanopartículas de plástico, porque el plástico viene en el agua embotellada. En botellas de plástico, viene en todo lo que está en un tetrabric, los biberones de plástico, los utensilios de plástico, todo el plástico que nos rodea hoy en día por la industria alimentaria acaba transmitiendo nanopartículas de plástico a ese alimento que te estás comiendo
y el plástico se sabe que es un disruptor endocrino, es decir, afecta el sistema hormonal. Es una causa no conocida de obesidad, engorda, dificulta el perder peso, te hace las menopausias, perdón, las menstruaciones precoces en las niñas, muchas veces son problemas endocrinos porque desde pequeñitas están comiendo comida basura y comida plastificada. Luego está el tema de los metales pesados. Y todos miramos al cielo cuando los metales pesados nos llueven por las no sé qué. No necesariamente. Hay muchos conservantes que son metales pesados. El dióxido de titanio es el colorante E171, dióxido de titanio. Y hay otro conservante que es óxido de aluminio, que es el E153 o E173, ahora no recuerdo bien. O sea que es muy importante que empecemos a generar conciencia de lo que comemos y de qué ingredientes hay ahí. La industria de los alimentos necesita de los químicos añadidos para que su producto se pueda conservar un tiempo, pueda ser exportado o mantenido en un almacén durante X tiempo. Es decir, en busca de la rentabilidad del alimento se meten sustancias que no son deseables, que la célula va a decir, otra vez vienes aquí con tu dosis de dióxido de titanio, ¿qué quieres que hagamos con eso? Y el dióxido de titanio es neurotóxico. O sea que importantísimo ser consciente de lo que te estás metiendo a la boca en todos los detalles. Pues sí, la verdad que es muy muy interesante lo que planteas, ¿no? Del plástico, de disruptor endocrino, también lo había escuchado y me parece genial que lo traigas aquí, Sergio, para que todas las personas lo tengamos cada vez más en cuenta, ¿no? Que no solo está perjudicando al planeta, sino también a nuestro cuerpo y a un montón de funciones, por ende, de nuestro cuerpo. Así que gracias. Bueno, la próxima pregunta sería, habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? No sé si quieres comentar un poquito más sobre la cantidad que es recomendable, pero también el tema de las horas. Nos han dicho que tenemos que comer 5 comidas al día. ¿Tú qué opinas de todo esto? A mí me gusta mucho individualizar, huir de los protocolos. Hay gente que le puede venir muy bien comer 5 veces al día, pero hay gente a la que no le recomiendo comer 5 veces al día. Un ejemplo, las personas que pueden tener disfunción tiroidea, el hipotiroidismo, se sabe que puede ser un estrés añadido e innecesario el recomendarles un ayuno intermitente. Dice, es muy posible que esa persona o el que es diabético y está con un tratamiento para la diabetes necesite comer más veces. Eso pasa un peaje o paga un peaje y es que tienes constantemente el sistema digestivo en marcha. Los jugos gástricos, la saliva, el hígado con su bilis, el páncreas produciendo insulina, la inulina. Es decir, tienes constantemente a tu cuerpo necesitando energía para hacer la digestión y eso muchas veces pasa factura. Pero en ese tipo de pacientes puede no ser buena idea recomendar un ayuno intermitente. Yo soy fan del ayuno intermitente y en el que no es ni diabético ni hipotiroideo, y quiere recuperar un peso metabólicamente más adecuado, le recomiendo el ayuno intermitente. Hay varias formas. Uno es el ayuno 8-16, es decir, abres una ventana temporal de 8 horas, puedes ir empezando por 12, luego bajar a 10, luego quedarte en 8 horas. Una ventana de 8 horas en la que metes las comidas de ese día, luego 16 horas en las que ya no comes nada, simplemente te hidratas. Pues en esa dinámica empezó un paciente hace años, que ahora tiene 63 años y hace un ayuno de manera rutinaria 2-22. Es decir, es una persona que en una ventana de 2 horas come lo que va a comer ese día y el resto, las 22 horas restantes, no come, solamente se hidrata. Y en palabras suyas me decía, no hace mucho en una revisión, me encuentro mejor que nunca. Ha habido, dentro de todas las cosas que tenemos que cambiar, tenemos que hacernos como niños otra vez para entrar en la nueva etapa humana y eso supone desaprender un montón de cosas para aprender. Muchos corredores de maratón se están encontrando que corren mejor en estado de ayuno, que tienen más energía, cuando nos han dicho que no, que hay que comer un carbohidrato para antes de irte a correr y que eso se convierta en energía. A lo mejor el trayecto que tarda ese carbohidrato en convertirse en energía puede ser más largo de lo que pensamos.
y le estamos robando energía al resto del cuerpo, al sistema muscular, en hacer la digestión de un carbohidrato a una hora que a lo mejor no encaja. Entonces, sí que es bueno recuperar las bondades del ayuno. Esto ha sido también de la Ayurveda, de la medicina china, siempre la medicina ha acudido al ayuno para recuperarse. Hay muchos tipos de ayuno. Hay que saberlo hacer. El ayuno siempre va a traer movimiento emocional. El ayuno no es simplemente dejar de comer. Siempre que dejamos de comer, vamos a permitir que el cuerpo se ocupe de otra cosa. Y siempre que le damos un espacio al cuerpo, el cuerpo va a usarlo para detoxificación. Siempre que haces un proceso de detoxificación, vas a mover memorias de cuando entraron esas toxinas a tu cuerpo. Y es posible que hagas o una regresión o que venga a tu mente algún asunto. Y esto me sirve para abrir pie a que la Ayurveda, cuando habla de nutrición, no solamente habla de lo que entra por la boca, habla también de lo que inhalas, de lo que te echas en la piel y de lo que permites que entre a tu mente. De hecho, dicen, es muy posible que una persona que conoce muy bien su cuerpo, sigue las recomendaciones de la Ayurveda en cuanto a los doshas y sigue lo de la comida sádvica con lo de que le venga el sol, pero cuando sale se enfada con su vecino y tiene una trifulca y mentalmente no está bien preparado, esa persona también puede desarrollar una gastritis como si se hubiera comido una hamburguesa en un sitio de comida rápida. O sea que en el tema de nutrición, cuando decimos qué le metemos al cuerpo, también hay que entrar en la mente, no solo lo que decía al principio del hambre emocional, sino también del trabajo que supone el control emocional y, no sé si luego me lo ibas a preguntar, el cómo debemos comer. Eso es muy importante. Así es, qué interesante que traigas esto también, que también estoy muy de acuerdo y lo he comprobado en mis propias carnes. Yo sabes que comentamos en privado también en la reunión que me gusta mucho la alimentación y sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que trae Sergio y con el enfoque tan holístico y tan completo que nos estás dando. Y sí, justamente te iba a preguntar exactamente por el cómo, antes de que nos des luego unos tips así para cerrar, cuéntanos un poquito el cómo, sí, exacto. Sabemos que hay un sistema nervioso autónomo, es decir, el cerebro controla todas las funciones corporales. Hay unas que son voluntarias, es decir, yo decido levantar la mano, esto es voluntario, pero las funciones internas, y entre ellas la digestión, están controladas por el sistema nervioso autónomo, que tiene dos partes, el acelerador o simpático y el frenador o parasimpático. Pues el simpático acelera todo, excepto la digestión. La digestión está fomentada por el parasimpático. Eso quiere decir que para que mi saliva salga en condiciones normales, mis jugos gástricos y pancreáticos salgan en condiciones normales, la vesícula biliar se contraiga y expulse la bilis de manera adecuada y el intestino tenga un movimiento normal y se haga la digestión, yo debo comer en modo parasimpático, es decir, en modo relajado. Si yo como en modo estrés, en modo corre, en modo solo tengo 10 minutos para comer, me voy a comer un sándwich deprisa y corriendo, esa digestión no va a ser correcta o puede no ser correcta. En alguna parte va a fallar y lo vamos a notar. Te dan gases, te sienta mal, tienes reflujo gastroesofágico o te entra una diarrea o estreñimiento. El cómo es importantísimo. Modo relajado, respirando, no discutiendo. Se sabe que en los antiguos, cuando quedaban para comer, los antiguos recientes, es decir, del siglo pasado, ganaderos que van a hacer un negocio, quedaban en el bar para comer y el negocio y la discusión del contrato la hacían antes en la barra, con un aperitivo o con un vasito de agua o con algo ligero. Luego, cuando ya habían resuelto la discusión, se sentaban a comer tranquilamente en un entorno distendido. Es importante que comamos no viendo las noticias, ni comiendo ni nunca, no veamos noticias que nos falta, ni discutiendo, ni en redes sociales viendo cosas intensas, vamos a aprender a comer de forma tranquila. Y tal como nos enseñó el doctor Masaru Emoto, saber que nosotros con nuestra intención podemos cambiar la vibración de las cosas. Bendecir el vaso de agua, agradecer el agua, agradecer la comida. Si comes carne, intentar agradecer
al ser que ocupó ese cuerpo durante la temporada en la que estuvo vivo, intentar generar una sinergia, pedir perdón si hay que pedir perdón, bendecir, agradecer. Ese entorno, tanto energético como físico, es el que ayuda a que la nutrición sea adecuada y que los alimentos entren de forma correcta en el cuerpo. Porque hay una fase cuando están en el estómago que todavía no forman parte de nosotros, pero llega un momento en que sí van a formar parte de nosotros. El eslogan este de somos lo que comemos es verdad. Es verdad. Entonces interesa que lo que yo me esté comiendo, que se va a convertir en mí, sea lo más bendito y lo más de alta vibración posible. Ujú. Genial también, pues otra cosita más. Estamos ya llegando entonces al momento de pasar a las preguntas, pero me encantaría que sí, para cerrar, nos dieses unos tips, Sergio, que bueno, ya nos has dado muchos, ¿no? Pero como para poder llevarlos a cabo en casa, para poder tener como un checklist, si eres tan amable. Sí, lo primero, esto es un mensaje para la gente que nunca ha hecho dieta, que nunca se ha preocupado de los ingredientes. Lo primero es que hay un paso y es el desapego de los pequeños caprichitos. Hay que aprender a dominar las emociones. Y la dieta es un paso importante. Yo no puedo controlar mi vida si no soy capaz de dejar de fumar, si no soy capaz de comer basura, si no soy capaz de desapegarme de las cosas tóxicas. Y somos muy dados a decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero cuando se trata de nosotros no damos un paso. O sea que lo primero es emocionalmente vamos a tomar el control de lo que comemos. Segundo tip, cada que te vayas a comer una cosa durante la próxima semana, échale un vistazo a los ingredientes. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué ingredientes hay ahí? ¿Químicos o no químicos? Tercero, lo que estás comiendo viene de la naturaleza, crece en un árbol o viene de una industria, está plastificado, puede tener metales, puede tener químicos. Y cuarto, tómate tu tiempo para hacer el cambio. No hace falta que hagas grandes propósitos de la noche a la mañana. Tómate tu tiempo. Suele tardar unos 6 meses, y lo digo por experiencia propia, dar el cambio del desapego del azúcar. El azúcar es muy adictivo, es el gran problema del siglo XX en la nutrición. Nos han vendido que el azúcar era bueno y que el malo era la grasa y el colesterol, y resulta que eso no es cierto. El azúcar hace adictivo, el azúcar tiene un comportamiento similar al alcohol en el cuerpo, te excita, luego te deprime, luego atasca el hígado y te hace adicto. Entonces, como tips, estos, tómate tu tiempo, pero una vez que vayas ganando terreno, no vayas atrás. Y es mucho mejor comer menos. Hazte amigo del hambre, de periodos en los que no necesitas comer. Es muy difícil morirse de hambre, es muy fácil enfermarse por malnutrición por exceso. Ujú. Bueno, genial. Pues ahora sí ya tenemos también una buena lista de tips y un buen resumen. Así que mil gracias, Sergio, por toda esta información. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas, pero antes me encantaría que nos hablases un poquito de un par de cosas. Primero, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Nos puedes decir? Seguro que tienes un montón de contenidos tan interesantes como estos y también para que la audiencia pueda ver tus servicios. Y también un poquito sobre tu asesoría, si eres tan amable. Sí, yo tengo un canal en YouTube que se llama como yo, Sergio Mejía Viana. Ahí tengo unos cuantos vídeos, algunas entrevistas en torno a esto, a instrucciones para que el ser humano del siglo XXI vaya saliendo de la enfermedad. Luego mi perfil de Instagram es @dr de doctor, abreviado, dr Sergio Mejía Viana. Ese también es mi canal de Telegram, dr Sergio Mejía Viana. Mi página web es www.cardiologosergiomejia.com. Luego también tengo un perfil de Facebook, pero ese suele ser derivado del de Instagram. Y es, vaya, mi nombre y 2 apellidos, Sergio Mejía Viana. Mi asesoría es, nada, básicamente como médico holístico. Yo hago consultas presenciales en varios sitios, me muevo en el sur de España y también hago consultas online. Previamente envío un cuestionario de salud en el que la persona me manda todas las características de salud, de estilo de vida, de dieta, informes médicos y luego intento pues reconducir la cosa desde un punto de vista holístico y hacer un acompañamiento sano. Ujú.
Genial, bueno, pues ahí queda eso para aquellas personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre Sergio. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas y la primera nos la hace Manuel de España a través de Twitch. Nos dice, ¿qué alimentos recomendarías que todo el mundo eliminase y por qué? Todo aquello que tenga química puede ser tóxico. Yo soy partidario de individualizar, con lo cual no suelo dar respuestas generales, globales. Esto siempre le va a sentar mal a todo el mundo. Hay un concepto en medicina ambiental que es la individualidad bioquímica y otro concepto que es la carga tóxica total. Entonces, hay cosas que a alguien que no tiene una carga total alta realmente no le van a sentar tan mal como a alguien que ya tiene una carga total y está en el límite. Puede ser la gota que colme el vaso y desencadenar una enfermedad. Pero sí acudir al sentido común. Todo lo que venga de la naturaleza es más sano que lo que viene fabricado artificialmente en una industria. Ok, no sé si también estamos hablando de temas como el gluten o algunas cositas así. No sé si tú también estás de acuerdo con este tema. Sí, a ver, el tema de los cereales es que todos son transgénicos hoy en día. Y suelo como un poco como parte emocional, es decir, decirle a la gente que tome control de su salud, que se desapegue del pan, por ejemplo, es tan frecuente en España que todo el mundo desayuna una tostada, es decir, vamos a ver si eres capaz de dar el paso de buscarte un desayuno diferente y de pasar así 3 meses sin que tenga que ser la tostada, porque a veces incluso hasta el lenguaje no verbal empiezas a hablar de la tostada y del pan y la gente se cruza de brazos, se echa para atrás en la silla y ya viene este y me va a quitar el pan. No solamente el gluten, que de por sí es una proteína muy grande que no debería circular y eso está en relación con el intestino permeable. De hecho, aquel que tiene un intestino en condiciones no va a dejar que el gluten circule, sino que el gluten se va a ir por la materia fecal. Por eso digo que es difícil individualizar, pero sí, como una cosa general, los cereales a día de hoy no son recomendables. Muchas gracias. Entonces, vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Gabriela desde Odisea. Nos dice, ¿de dónde crees que viene la ansiedad al comer? Y luego nos dice, ¿y la inapetencia? Muchas gracias desde México. Sí, los problemas de alimentación suelen tener un origen emocional. Tanto el dejar de comer como el comer están reflejando que tu relación con el alimento no es sana. Y eso puede tener un origen multifactorial. Pueden ser traumas, pueden ser asuntos de imagen, pueden ser asuntos de venganza con alguien. O sea, eso puede ser un arma arrojadiza. Voy a dejar de comer en un entorno familiar tóxico. O sea que da igual la causa, pero sí que puede ser un reflejo de que algo no va bien en tu cuerpo emocional. No tiene nada que ver con lo externo, va a tener siempre algo que ver con lo interno. Y eso, como cualquiera otra de las enfermedades, es una señal para que tú empieces a trabajar. Cualquier enfermedad que te pueda ocurrir, cualquier trastorno alimentario, es algo que te está diciendo, oye, tira por aquí, ahora toca trabajar esto. Y es un campo muy bonito, que a través de la alimentación mucha gente ha tenido grandes despertares espirituales. Pues así mismo lo veo yo también y creo que sí, que va muy de la mano, ¿no? El despertar, la conciencia y la alimentación. Así que bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Marta de España desde Twitch y nos dice, ¿nos puedes recomendar algunos alimentos o rutinas para desintoxicar? La mejor rutina para desintoxicar es el ayuno. Comer menos y sano. Así el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Si dejamos de ver el cuerpo como una especie de casa con tuberías, como una cosa material, un poco inerte, un constructo de elementos físicos, y pasamos a verlo como una cosa sabia, y el cosa entre comillas,
Es decir, es tan sabia que es el fruto de la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide que se unieron, formaron un ser que 9 meses después sale al exterior. Esa naturaleza permanece. Lo que pasa es que nosotros, cuando no estamos conectados con la naturaleza, nos olvidamos que ese cuerpo tiene la capacidad de sanarse, que tiene enzimas queladoras de metales, que se llaman las metalotioneínas. No necesariamente tenemos que estar trayendo quelantes de fuera. Si dejamos que el cuerpo no tenga que estar haciendo digestión constantemente y le damos posibilidad de ayunar, él va a aprovechar esa energía para repararse. O sea que en este caso menos es más. Y luego hay un montón de técnicas detoxificadoras, de hígado, de riñón, está la sauna. Hay un montón de herramientas que aporta la medicina convencional para que sepamos mantener el cuerpo detoxificado. Pero la primera regla es dejar de echar basura. Ujú. Genial, interesante también. Bueno, estamos llegando al final, pero podemos contestar otra pregunta que ha entrado, que es bastante interesante también, y nos dice, Alfonso, desde Vaughan Life esta vez, nos dice, las legumbres sí son recomendables, mil gracias y bendiciones desde México. Hay una dieta que a mí me parece muy interesante que la llaman la dieta del paleolítico, porque es como volver a esos ancestros que dependían sí o sí de la naturaleza para alimentarse. No tenían armas, para aquellos que confunden la dieta del paleolítico con un carnívoro comiéndose un mamut. Si no tenían armas, era muy difícil que pudieran cazar animales grandes. Eran mucho más de verduras, cosas de la naturaleza, al ritmo de la naturaleza, fresas cuando hay fresas, aguacate cuando hay aguacate y naranjas cuando hay naranjas. En ese concepto se sabe que no teníamos la capacidad aún de sembrar, almacenar, recolectar y luego hacer dietas con otras cosas. Ese tipo de dieta, la dieta del paleolítico, recomienda tener mucho cuidado con las legumbres. A las legumbres se les achaca grandes capacidades, capacidad energética, capacidad de proteínas de origen vegetal, pero también son digestiones muy pesadas, como te quedas tú después de comerte un plato de frijoles rojos, de un plato de garbanzos, de un plato de lentejas, cómo te quedas, cuánto tarda el cuerpo en recuperar esa energía que invirtió, y luego se les achaca también un concepto de antinutrientes. A mí no me gusta caer en la cultura de ningún tópico, legumbres buenas, legumbres malas, no. En la Ayurveda nos dicen, según el dosha, según el tipo que tú tienes, cuál es el alimento que te puede sentar mejor. Pero si un día estás invitado a una cena en un sitio determinado donde debes ir y te ofrecen con amor un plato, no lo rechaces, porque eso muchas veces es una respuesta egoica. Es decir, el ego quiere separar, quiere separar. Si tú sabes bien, puedes elegir tu alimento sin grandes locuras, sin grandes excesos, y las legumbres, pues oye, depende de cómo seas, te pueden sentar bien o no. Ujú. Genial, muchas gracias. Es cierto que la Ayurveda para determinados dosas sí recomienda las legumbres y los cereales, así que gracias también por traer eso y por esa flexibilidad, Sergio, que al final es cierto que creo que es también interesante, ¿no? Que nos permita escuchar al cuerpo, lo que tú bien dices, si no ser tan rígidos si vamos a algún lugar y aceptar lo que se nos está dando. Así que bueno, yo ahora que vamos cerrando, decirte que me ha parecido de verdad muy, muy interesante y bueno, muy completa esta entrevista. Y bueno, darte las gracias por haber venido al canal, por supuesto. Espero que volvamos a encontrarnos por aquí y compartiendo toda esta sabiduría desde un punto de vista tan profesional y tan holístico al mismo tiempo. Y nada, bueno, eso, darte un abrazo y las gracias de parte también de todo el equipo, por supuesto, sabes que las puertas están abiertas y voy a darte también paso para que tú puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, Sergio. Muchísimas gracias, Elena. Sí, tema nutrición, que sepamos el importante componente emocional que no es solamente lo que hay en tu plato, sino también lo que hay en tu mente. Sé más selectivo a la hora de aceptar los pensamientos propios. Los pensamientos están ahí y nosotros vamos cazando. Y luego mira ingredientes. Salgamos un poco de la rutina esta de macronutrientes, que si hidratos, que si grasas y que si proteínas, y vayamos un poquito más al fondo.
de micronutrientes, de elementos, de qué necesita la célula para comportarse bien y tener un cuerpo sano que dure mucho. Bueno, genial. Pues con eso ya así vamos despidiéndonos. Os invito como siempre a compartir esta información para que se expanda, porque en este caso, bueno, la alimentación sí que nos toca a todas las personas, evidentemente, y es un libro abierto esta entrevista, así que os invito a compartirla como más os apetezca, si es a personas cercanas, a personas con que hayáis podido resonar, que pueda interesar, pero también por supuesto a través de redes sociales si así lo sentís. También os recuerdo que podéis suscribiros a nuestras redes para no perderos ni uno de nuestros directos, ya que el algoritmo os va a recordar aquellos eventos y aquellos directos que estén relacionados con vuestros gustos. Y también podéis, por supuesto, dejarnos un me gusta o un comentario de energía positiva, porque vuestro feedback es muy importante para nosotros. Así que con esto me despido, hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.